Muy buenos días a todos y feliz jueves 6 de febrero de 2020 en este vídeo de actualidad que vamos a hablar sobre el salario mínimo interprofesional para el año 2020. Si os gustan este tipo de vídeos, como siempre, dadle al like, suscribiros a nuestro canal y dadle a la campana para que os notifiquen todas las novedades de los vídeos que vamos publicando. Bien, vamos a ver hoy el Real Decreto que se publicó ayer en el BOE, que se aprobó en Consejo de Ministros de esta semana, este martes, y que, como ya habréis conocido, se ha aprobado finalmente esta subida del salario mínimo interprofesional para 2020, que ya venía siendo anunciada en semanas anteriores, que ya lo habíamos tratado. Bien, esta subida ha sido hasta los 950 euros. Se ha quedado corta, querían 1.000 euros los sindicatos, y por parte de la negociación pues se ha llegado en ese sentido a un acuerdo entre patronales y sindicatos, y el gobierno ha decidido subirlo 950 euros. Veníamos ya de 900 euros, que el año pasado fue una gran subida, como dijimos en el vídeo anterior del año pasado, y entonces este año pues tenemos esta subida de 950 euros o 31,66 euros diarios, o lo que también se traduce en un salario bruto anual mínimo de 13.300 euros. Las nuevas cuantías pues han supuesto un incremento del 5%, del 5,5%, de los 900 a los 950 euros, y en este sentido pues se acuerda lo recogido en el acuerdo social para el incremento del salario mínimo suscrito el 30 de enero por el gobierno y sindicatos y las patronales en ese sentido. Hemos de tener en cuenta que la idea es, según lo que dice también el Comité Europeo de Derechos Sociales, de llegar como mínimo al 60% del salario mínimo medio de los trabajadores. Aún estamos un poco lejos, que eso serían unos 1.200 euros, pero se va avanzando, y las intenciones, según lo que se va publicando por el gobierno, es llegar a esos 1.200 euros, que sería ese 60% de la recomendación europea. Veremos cómo se llega a eso, porque de momento no hay datos contradictorios entre la repercusión que ha podido haber de ese incremento salarial de los 900 euros que hubo del año anterior. En algunos casos se dice que ha generado destrucción de empleo, en otros que dicen que no. Si bien no hay unos datos aún claros sobre esto, habida cuenta que hay otras variables que también han podido afectar. Lo que sí que está claro es que ha afectado a otras cosas. Esas cosas que ha afectado en ese sentido pues son, como lo comentamos en alguna otra ocasión también, la ley de enjuiciamiento civil marca el límite de las cuantías inembargables, y el salario mínimo es inembargable. Esa primera cuantía del salario mínimo, esos 950 euros a partir de este año 2020, son inembargables. Es decir, si tenemos algún tipo de embargo en nuestra nómina o nos acaban de embargar alguna cantidad, esos primeros 950 euros no se pueden embargar. Se puede embargar a partir del exceso y en una cuantía en base al siguiente tramo del salario que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, esto supone que mejore en ese sentido la cantidad que no se puede embargar, y que por lo tanto sea más difícil recobrar las deudas a las personas que tienen en ese sentido pues una cuantía inferior, un salario más bajo, ¿no? O una pensión más baja, ¿vale? Entonces, en ese sentido, esto puede tener una repercusión en cuanto al tema fiscal, en cuanto a los préstamos y demás, que se puedan endurecer por ese mayor riesgo que puede haber ante el impago por parte de personas que tengan ingresos bajos. Otra consecuencia que hay también es indirecta, pero que no se dice tanto en la prensa, es el tema del Fogasa. El Fogasa se cobra en función de unos límites del salario mínimo interprofesional, y entonces el hecho de aumentar también afecta a las indemnizaciones que se puedan percibir por el Fogasa. Y por último hay otra, que es en cuanto a la justicia gratuita. La justicia gratuita también tiene en cuenta cuáles son los ingresos de las personas, y el incremento de este salario mínimo interprofesional, de ese salario, puede hacer que haya personas que no puedan acceder a la justicia gratuita, es decir, a que les puedan reconocer el derecho a la asistencia gratuita y tener, entre otras cosas, un abogado de oficio para litigar en cualquier rama de su vida. Hemos de tener en cuenta también que se especifica en cuanto a los trabajadores temporales y a los eventuales.
En este sentido se dice que la jornada mínima habla de 44,99 euros, es decir, 45 euros. Ya sabéis que los eventuales y los temporales, pues ahí tienen prorrateadas las pagas extras y también lo que tocaría de los festivos, de sábados y domingos, cuando esos contratos son inferiores a 6 meses, a 120 días, pues como mínimo la jornada debe ser de estos 45 euros, redondeando, de salario mínimo interprofesional. Y de la misma forma, lo que serían los empleados del hogar, tenemos que está alrededor de los 7 euros y pico, 7,30 euros me parece, que llega ya a hacer esta subida del salario mínimo interprofesional. En relación con los complementos salariales, se especifica que al salario mínimo se adicionarán los complementos salariales, así como el importe correspondiente al incremento garantizado del salario al tiempo de remuneración para el incentivo de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los conceptos salariales que hay en la nómina se pueden compensar o absorber con la subida del salario mínimo. Es decir, hay una serie de complementos salariales que no se pueden absorber, en el sentido de que, por ejemplo, los que son relativos a la actividad, como puede ser el plus de nocturnidad o el trabajo a turnos, esto no se puede decir, como cobras esto y está por encima del salario mínimo, no te subo el salario base. En esos casos, estos tipos de complementos quedan aparte. Habrá otros que sí que podrán ser absorbidos por el salario mínimo. En todo caso, la retribución bruta de un trabajador no podrá ser nunca pues inferior a lo que comentábamos anual, a 13.300 euros al año. Ya dijimos en el vídeo anterior del año pasado, del salario mínimo interprofesional, que esta subida realmente afectaba a pocas personas, porque son pocas, creemos que alrededor de un 10% de la población, en el sentido de que hay pocas personas a las que no les sea de aplicación un convenio colectivo que tenga unos salarios superiores a estas cuantías. Pero sí que supone una serie de litigiosidad y que para los nuevos convenios colectivos que se tengan que aprobar, pues van a tener que subir los salarios indirectamente, porque esto lo que hacía es que trabajadores menos cualificados estén en un rango salarial similar a otros que están más cualificados, ¿no? Por hacer otros trabajos más cualificados, y que por lo tanto esto puede generar fricciones según qué convenios, y lo natural es que esas profesiones que requieren pues de una mayor destreza o habilidad pues también suban de forma indirecta cuando se tengan que negociar de nuevo esos convenios colectivos. Pero insisto que en la mayoría de casos se está por encima y que por lo tanto la afectación es parcial. Sí que ahí insisto y quiero dar más quiero hacer más hincapié en relación a esas cuestiones indirectas, como son el aumento de la inembargabilidad de los salarios o las rentas, que eso es importante, lo que hemos dicho, que esos 950 euros son inembargables, salvo que sea para prestación de alimentos, de hijos. Si estamos divorciados y tenemos que pasar una pensión alimenticia al cónyuge custodio de nuestro hijo o de nuestra hija, en ese sentido, pues esa pensión de alimentos que tengamos que pagar no operará esa inembargabilidad. Si estamos cobrando 1.000 euros, nos pueden embargar también parte de esos 950 euros, porque la obligación de alimentos para con nuestros hijos es superior a ese límite y no queda pues claro eso. También es importante que el salario mínimo afecta en este sentido de forma importante a las indemnizaciones y reclamaciones salariales que podamos solicitar al FOGASA, al Fondo de Garantía Salarial. Y por último, esto que también os decía que es importante en cuanto a la relación de el acceso a la justicia gratuita, que es algo que también pues tiene una incidencia importante, sobre todo en aquellas personas que tienen carencia de recursos y que necesitan de la ayuda de esta institución tan importante de los abogados de oficio para poder acceder a la tutela judicial efectiva. Bien, muchísimas gracias a todos por el vídeo de hoy, por la atención. Si tenéis cualquier duda o pregunta sobre el salario mínimo del 2020, nos hacéis la pregunta y lo contestaremos en próximos episodios. Nos vemos mañana en el Contestamos a Preguntas y que tengáis un feliz jueves.